Adelante, buenos días. Buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia. Nos va a permitir la presentación de tres programas novedosos, innovadores, de políticas activas de empleo para Extremadura y para el año 2022. Como bien comentó la consejera en la anterior rueda de prensa, donde presentó programas de políticas activas de empleo, el año 2021 que se cierra ha sido el año de la recuperación del empleo. Y creemos que calificaremos el año 2022 como el año del crecimiento del empleo. Por lo tanto, los programas de todas las políticas activas de empleo que vamos a diseñar y vamos a programar y planificar para ponerlas en marcha van en esa dirección y en ese objetivo, crecimiento del empleo. Los tres nuevos programas que hoy se presentan, es verdad que están aprobados en el Consejo de Gobierno, pero que necesitan una explicación por el alcance y por la importancia que van a tener en el mercado de trabajo. Van dirigidos a jóvenes, a mujeres y a parados de larga duración como los grupos de población prioritarios y preferentes. Entre los tres suman 43 millones de euros y además de mejorar la empleabilidad de los tres grupos de población, jóvenes, mujeres y parados de larga duración, además estos tres programas van directamente a mejorar la capacidad y el músculo de la contratación de los empresarios en el mercado de trabajo. En la rueda de prensa me acompaña a mi derecha la directora general de Política de Empleo, de la Dirección General de Empleo, de Calidad en el Empleo, Ana Jiménez, y a mi izquierda me acompaña Jesús Seco, el director general de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo. El primer programa que vamos a presentar tiene el nombre del 1+1. Es el programa destinado a la contratación por cuenta ajena de desempleados por parte de un autónomo. Sencillamente es que los autónomos incrementen su capacidad de tener personas contratadas a su cargo. Esto es una de las líneas más importantes que queremos desarrollar y que queremos activar. En este momento, de los 80.836 autónomos que tenemos en la región, 15.600 tienen un empleado como mínimo a su cargo. El objetivo es incrementar este número de trabajadores a cargo de los autónomos. Este decreto incluye dos programas. En este caso solo vamos a convocar el primero, que es la ayuda y la subvención para esa contratación de desempleados por parte de los autónomos. Serán los beneficiarios los autónomos que estén en RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, solo ellos. Será un programa de 15 meses de contratación, en los que 12 meses serán subvencionados por las políticas de empleo y 3 meses serán los que necesitarán mantener los autónomos en la actividad económica en su empresa. Los participantes beneficiarios serán personas desempleadas y preferentemente, como veremos luego, jóvenes menores de 30 años y parados de larga duración, por un incremento en las ayudas para esa subvención de la contratación. Solo se va a permitir una solicitud por cada autónomo. Por eso es lo de un autónomo, un empleo. Se va a efectuar las especialidades de agricultura, ganadería y forestal, que entran en otras líneas de ayudas y subvenciones para no entrar en incompatibilidades, y el resto de especialidades o de actividades podrán ser subvencionadas. La cuantía de las subvenciones es muy importante porque hemos girado la mayoría de estas ayudas en función de los grupos de cotización. Con esto vamos a evitar que pueda haber contrataciones en grupos bajos y subvenciones que no correspondan. Por lo tanto, vamos a subvencionar en función del grupo en el que se contrata. Grupo 1, que es el de licenciados, titulados superiores, van a tener una subvención de 23.000 euros. El grupo 2 tendrá una subvención de 19.000 euros y el grupo 3 y el resto, todos los demás grupos, tendrán una subvención de 16.000 euros. En el caso de que sean jóvenes o parados de larga duración, vamos a incrementar en 1.000 euros esta ayuda a la contratación. El pago será también uno de los elementos y de las características más importantes. Queremos que los autónomos reciban en un pago único y al inicio de la contratación. Con esto les va a permitir esa tranquilidad, que puedan hacerse cargo de cada una de las nóminas de esos trabajadores a cargo de los autónomos.
El plazo de presentación será a partir del día después de la publicación en el DOE y hasta el 30 de septiembre. Tendrá abierto el plazo de la convocatoria. Esperamos un número de solicitudes en torno a las 1.230 solicitudes y realizaremos resoluciones hasta finalización del presupuesto. Este es el programa y este es un poco el objetivo que se persigue de incremento de las plantillas por parte de los autónomos. El segundo de los programas es el programa sobre la contratación de jóvenes titulados universitarios y de formación profesional, que ya hemos tenido alguna información a través del Consejo de Gobierno, que está financiado con 14 millones y que nos va a detallar sus características la directora general de Calidad en el Empleo. Buenos días. Bueno, como comenta Javier, el programa de contratación a jóvenes titulados es un programa destinado a jóvenes desempleados, menores de 30 años, con titulación universitaria o de formación profesional. El contrato tendrá una duración de 6 meses a jornada completa y los contratos serán en la modalidad de por circunstancias de la producción o contratos por obras y servicios. Serán contratados por empresas, autónomos y profesionales colegiados de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La convocatoria, como ha dicho el secretario general, tiene una dotación económica de 14 millones de euros y se beneficiarán un total de 1.500 personas jóvenes. La cuantía de la subvención va en función de los grupos de cotización, por lo tanto, 11.500 euros irán para el grupo de cotización 1, licenciados superiores, 9.500 euros para el grupo de cotización 2, de titulados medios, y 8.650 euros para el resto de grupos de cotización. Con ello, incentivamos a las empresas que encuadran a sus trabajadores en grupos de cotizaciones superiores. Además, es un programa que, a diferencia de otros programas de fomento de la contratación, tiene un elemento diferenciador que es el acompañamiento a los jóvenes, antes, durante y posterior a la contratación, por los técnicos de los centros de empleo, por los técnicos POPE, así como técnicos de entidades que colaboran con el SESPE, con un objetivo muy claro, que es mejorar sus perfiles profesionales, así como buscar las ofertas de empleo más adecuadas para cada joven. También decir que la tramitación es una tramitación telemática, que será una tramitación mucho más ágil tanto para las empresas como para la propia Administración. Y, finalmente, el plazo de presentación de estas ayudas será de 1 año y tenemos la previsión que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura a principios de enero. Gracias, Ana. El tercer programa va dirigido directamente a romper esa brecha del empleo entre géneros. La mujer necesita, para mejorar su empleabilidad, adquirir competencias digitales y este programa que abrimos y que nos va a detallar el director general de Planificación de Políticas Activas es el que va directamente a mejorar esa situación de competencias digitales de mujeres. Jesús. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como bien decía el secretario general, es un programa que lo que trata es de romper la brecha digital existente entre hombres y mujeres en el medio rural a través del desarrollo de competencias digitales, ¿no? Es un programa que está localizado en el contexto de los fondos MRR, lo que ya hemos llamado medidas de recuperación, transformación y resiliencia, y que en principio nos tiene que llevar desde la órbita del 1 de enero de 2022 hasta final de 2023. En principio es un programa que tiene un presupuesto de 6,1 millones de euros, que va a estar destinado para 12.000 mujeres del medio rural. En este contexto hablamos de localidades extremeñas, imaginaros un volumen importante. Como os decía, 12.000 mujeres con las cuales trabajaremos desde una profunda capilaridad hasta llegar a los municipios más pequeños de la región. Vamos a trabajar en el contexto de las habilidades necesarias para ser competentes en el contexto de entornos digitales en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, un poco desde la perspectiva del marco europeo de competencias digitales, hablando de las áreas de competencia, de la digitalización. Hay 5 niveles, como bien sabéis, y son 21 competencias. Trabajaremos desde la información y la alfabetización digital en un nivel inicial, comunicación y colaboración online, es el segundo nivel de competencias, creación de contenidos digitales es el tercer nivel y, por supuesto, trabajaremos también todo el tema de seguridad en red y resolución de problemas. Como decíamos, a lo largo de todo el año 2022 y 2023,
y una órbita de 12.000 mujeres, que aproximadamente 9.500 serán las beneficiarias en 2022 y 2.200 en 2023. Javier. Gracias, Jesús. Para cerrar, decir que en total van a ser en torno a las 15.000 personas las que puedan beneficiarse y participar de estos 3 programas, que si las sumamos con los programas que se han ido aprobando en los consejos de gobierno anteriores, nos va a rondar las 30.000 personas que pueden estar participando y beneficiándose de estos programas, que es muy importante decir que ya las ayudas no solo están pensadas para que los empleadores, los empresarios puedan aprovecharlas y activar la contratación, sino que es la mejor herramienta y el mejor instrumento para que los desempleados, los jóvenes, las mujeres, puedan demostrar a los empresarios, cogerlos como un instrumento para que puedan, de alguna manera, demostrar que son rentables, que son eficaces y son eficientes en un puesto de trabajo. Por lo tanto, estas ayudas y estas subvenciones no están solo pensadas para que los empresarios la utilicen, sino para que los desempleados aprovechen como instrumento para favorecer un puesto de trabajo y demostrar su rentabilidad en una empresa. Esa es una de las grandes claves del cambio que queremos girar en estas políticas activas de empleo. El año 2022 se abre como el año del crecimiento del empleo y todos los programas que tenemos en estos momentos, en esta parrilla de salida, están pensados para activar, para favorecer, para incrementar el empleo en la región durante el año 2022. Muchísimas gracias y si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Buenos días. Sí, tengo una duda con respecto al plan que presentó la semana pasada la consejera. En él se iba a invertir, hablaba de más de 100 millones de euros y también iba dirigido a mujeres, a jóvenes y autónomos. ¿Qué diferencia hay con este plan, con este nuevo plan? Los programas que presentó la consejera, prácticamente todos, tenían financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y llevaban, entre otros colectivos y grupos de población, a jóvenes, mujeres y desempleados, pero llegaban a toda la población de desempleados. Estos 3 programas lo que hacen es intensificar las políticas activas de empleo en jóvenes, mujeres y desempleados. Pero puede afectar, por ejemplo, el de autónomos va pensado para que los autónomos amplíen sus plantillas y lo que hacemos es que sea preferente para jóvenes y para parados de larga duración. Prácticamente todas nuestras políticas activas de empleo van hacia el núcleo de nuestro desempleo y de nuestros parados, pero en algunos casos lo que hacemos es priorizar y hacer que sea mucho más fuerte la intensidad en determinados grupos que necesitan un mayor esfuerzo. Pero en general van a todos los desempleados de la región. Si son complementarios los 2 planes o quien solicite unas ayudas no puede solicitar otras. Son compatibles los programas. Lo que sí es cierto es que si utilizas el programa de 1+1, pues si ya consigues un empleo con un autónomo, pues ya está. Si una mujer entra en un programa de mejora de sus competencias digitales, pues es verdad que tiene acceso posteriormente a cualquiera de las oportunidades laborales. La estrategia de políticas activas es conseguir conectarlas. Esta es una de las palabras que más queremos que se utilice en políticas activas de empleo. Queremos que todos los programas estén conectados. Un acompañamiento, por ejemplo, del programa de jóvenes titulados es necesitas un inicio de un itinerario de mejora de tu empleabilidad, un itinerario de acompañamiento, de orientación y de refuerzo para conectarte con una buena prospección que se haya hecho en una empresa, para que haya una buena oferta, para que luego utilices un programa como este y tengas la ayuda para ese empresario y que te pueda contratar. Fíjate que hemos conectado prospección, hemos conectado orientación y hemos conectado oportunidades laborales. Las políticas activas de empleo está demostrado que se incrementa su eficacia cuando están todas ellas conectadas. Ese es uno de los objetivos de la mayoría del diseño de los programas que desarrollamos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.